En el primer vídeo expusimos una pregunta que no se suele formular en las ciencias sociales, en la filosofía y en general, que es: ¿el sujeto que construye esos sistemas de conocimiento se conoce a sí mismo? Por ese motivo trajimos a David R. Hawkins, un autor que se propuso estudiar la conciencia humana. Expusimos brevemente que ese mapa de la conciencia que propone Hawkins estaba estructurada en niveles, que además todo partía de los niveles más bajos, los niveles donde hay una percepción más contraída de la realidad, donde el ego domina, hacia los niveles más expandidos, donde el ego ya deja de ser protagonista. Y ahora la pregunta que todos os estaréis formulando es: bueno, bien, pero esto, ¿en qué se basa? ¿De dónde sale este mapa de la conciencia? Justamente esto es lo que vamos a ver en este segundo vídeo. Vamos a ver las fuentes teóricas de este autor y también vamos a valorar si una de ellas, la más importante, tiene validez científica. Empecemos. El modelo de Hawkins está basado en estos puntos. En primer lugar, la física cuántica de David Bohm, con su orden explicado y su orden implicado. Luego estaría la teoría de Bell, de la no localidad, del físico John Stuart Bell. En tercer lugar estaría la dinámica de sistemas no lineales, que de hecho de ahí Hawkins saca que los niveles de conciencia están regidos por unos patrones atractores. Y luego estaría la kinesiología conductual avanzada. En este punto, quizás a lo mejor haya alguna persona que diga: uff, Alberto, vaya al lío con esto de no lineal, con esto de la no localidad, orden explicado, orden implicado. No te preocupes, no pasa nada si a lo mejor esto te resulta demasiado complejo. Lo importante aquí es entender que estos modelos, estas fuentes de las que bebe Hawkins, realmente no demuestran el modelo. Son analogías explicativas, no una validación científica. Lo que sí demuestra el modelo, según el doctor David R. Hawkins, es la kinesiología, que justamente es la que vamos a comentar en este vídeo por ser la más polémica. Y bien, ¿cuál es la kinesiología que utilizaba el doctor David R. Hawkins? Para entenderlo hay que distinguir tres momentos. El primero arranca con el quiropráctico Goodhart, quien desarrolla en los años 60 la kinesiología aplicada, una técnica que evaluaba la respuesta muscular ante distintos estímulos. La idea es que el sistema nervioso reacciona ante estímulos nocivos, debilitando el músculo, y ante estímulos beneficiosos, fortaleciéndolo. Se usaba, por ejemplo, para evaluar posibles intolerancias a ciertos alimentos, testando la respuesta muscular mientras el paciente mantenía el alimento debajo de la lengua. Para que lo entendáis, lo que se hacía era pedir al paciente que estirara el brazo y se testaba el trapecio. El testador lo que hacía era ejercer una presión en el brazo. Si el alimento que tenía el paciente debajo de la lengua era un buen alimento, el brazo se mantenía erguido. Si, por el contrario, el alimento era un alimento nocivo, ante la presión del testador, el brazo caía. Ahora, en segundo lugar, entra el psiquiatra Diamond, quien amplía el campo y comienza a testar estímulos psicológicos. Diamond sostenía que la respuesta muscular podía reflejar o coherencia o estrés ante lo que tenemos en mente. En esencia, la idea es que el cuerpo de cada uno es sabio y que es el mejor polígrafo mediante este test muscular para detectar tanto elementos nocivos como positivos. Y tercero, aquí entra Hawkins, que da un paso más, o varios más, y amplía el ámbito de la técnica hasta sus últimas consecuencias. Este sostenía que como la mente está conectada a un campo de inteligencia no local, cualquier enunciado que se formulara podía ser testado para determinar su verdad o su falsedad. Según Hawkins, ese campo de información, la conciencia humana, en el que solo existe la verdad, se comunicaría a través del sistema nervioso del sujeto. Para entender por qué Hawkins recurre a la kinesiología como método, primero hay que comprender su visión de fondo. Según la hipótesis central de la obra de Hawkins, la mente individual sería como un terminal de ordenador conectado a una base de datos gigantesca, y esa base de datos sería la propia conciencia humana, una base de datos que trascendería el tiempo y el espacio, y todas las limitaciones de la conciencia individual, la nuestra.
Además, Hawkins afirma que es precisamente de ese campo de información de donde emergen tanto nuestra mente como el mundo físico. O dicho de otra manera, el mundo de las formas. Y mediante la kinesiología, sostiene Hawkins, es posible acceder directamente a esa base de datos. Esto, además de estar cargado de una metafísica bastante importante, implica también una epistemología bastante radical. Y es que el acceso al conocimiento ya no dependería ni de la razón ni del empirismo tradicional, es decir, de la observación. Hawkins afirma que existe una verdad objetiva independiente del punto de vista del sujeto y que la kinesiología actuaría como una especie de agujero de gusano que daría acceso a esa información veraz, disponible en el campo no local de la conciencia humana. Hawkins reconoce la lucidez de los grandes filósofos y científicos de toda la historia, pero afirma una cosa interesante, que debido al apego inconsciente a sus propios marcos teóricos, estos autores terminan perdiendo siempre perspectiva. Y por ello nunca han proporcionado al ser humano una base completamente certera ni en el plano moral ni en el plano epistemológico. Por eso concluye que la verdad última jamás podrá alcanzarse únicamente mediante la razón ni la observación. Solo puede alcanzarse si el ser humano es capaz de bypassear su limitado intelecto y acceder a ese vasto campo de información. Ilimitado. Y ahora la pregunta del millón. Si es tan buena y poderosa, ¿por qué no se utiliza la kinesiología en todos los ámbitos? Actualmente ni siquiera la kinesiología más básica, la de Goodhart, la kinesiología aplicada, sobre la que se apoyan las demás, tiene validez científica. O mejor dicho, no tiene validez para la comunidad científica, según sus estándares. Tanto la kinesiología de Goodhart como la conductual desarrollada por Diamond carece de validación mediante protocolos de doble ciego, un requisito indispensable, según los estándares científicos, para neutralizar tanto el sesgo del experimentador como del sujeto. Además, ninguna de las dos supera actualmente el escrutinio de la revisión por pares en las publicaciones científicas más reconocidas, lo que invalida cualquier pretensión de validez de evidencia empírica sólida. De hecho, en los principales portales científicos abundan los papers que concluyen que los resultados obtenidos mediante esta técnica son inconsistentes y compatibles con el azar. Es decir, para la comunidad científica, el cuerpo, a través del test muscular, no es un polígrafo de fiar. Y por tanto, ambas variantes de la kinesiología son consideradas pseudociencia. Y uno podría pensar lo siguiente: si el test muscular ni siquiera es capaz de detectar de forma consistente si un sujeto tiene azúcar debajo de la lengua, difícilmente podrá utilizarse como canal cuántico hacia un supuesto campo de información ilimitado de verdad absoluta. Por tanto, el mapa de la conciencia obtenido mediante este método valdría lo mismo que un billete de 100 bolívares. Y sí, sería completamente razonable pensar eso. Pero aunque actualmente estas variantes de la kinesiología sean consideradas como pseudociencia por la comunidad científica, ahora bien, ¿de esta premisa se puede deducir que el modelo que propone Hawkins no sea ciencia en absoluto? ¿O que en modo alguno el mapa de la conciencia no pueda ser de utilidad tanto para las ciencias sociales como para la filosofía? Justo esta pregunta es la que vamos a abordar en el tercer vídeo. Si te está gustando, te está interesando este tema, por favor, suscríbete, que así apoyas al canal y que se difunda esta información. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.